Buenas tardes compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre la foliación. Los pasos. Número 1. Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir los números. No se debe foliar utilizando números como suplemento A, B, C, D. Escribir el número en la esquina superior derecha del folio. Si ésta se encuentra horizontal, se debe escribir en el mismo sentido del texto del documento o como se lee. Se debe escribir el número de manera legible, sin tachones, sin alterar el contenido o dañar sellos del documento. No se puede escribir con trazo fuerte porque esto le puede causar un daño irreversible al soporte de papel. La regla número 6 nos indica que no se deben foliar ni las pastas ni las hojas guarda, que son estas: guarda anterior y guarda posterior. Los planos, mapas, dibujos, etcétera, que se encuentren tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados en el arca de notas del instrumento de control o consulta. Se debe dejar constancia de las características del documento foliado, como el tamaño, el color, la fecha, el asunto y otros datos que se consideren pertinentes. Los anexos impresos, folletos, boletines, periódicos o revistas que se encuentren se enumerarán como un solo folio. En el área de notas del instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia del título, año y número correspondiente de páginas. Si se opta por separar el material, se hará el correspondiente cruce de referencia. Si se encuentran documentos de formato pequeños, se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área de notas de control las características del documento. Si una o varias fotografías se encuentran adheridas a una hoja, se le escribirá su correspondiente número de folio y se dejará constancia en el área de notas del instrumento de control o consulta, así como sus características en tamaño, títulos, color, también su asunto. Si se opta por separar este material, se hará el correspondiente cruce de referencia. Regla número 11. La radiografía, dispositivos negativos o documentos en soportes similares deben colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre antes de almacenar el material para evitar marcas, dejando consecuencias en el área consultando el contenido. Por ejemplo, la cantidad, el tamaño, etc. En casos de unidades de conservación, copiadores de correspondencia, legajos, tomos, libros de contabilidad, etc., ya que vienen empastados y foliados y paginados de fábrica, pueden aceptarse como mecanismo de control sin necesidad de foliar a mano. De todos modos, se debe registrar en el área de notas del instrumento de control y consulta la cantidad de folios o páginas que contiene. Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no hay más de una. En caso contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse toda la unidad de conservación. Si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua para así evitar los tachones y seguidamente se anotará el número como tal. La foliación es tarea previa de cualquier empaste, que es la técnica de agrupar folios y darles forma de libro. También de los procesos de descripción y el proceso de reprografía, que es esta técnica en la que podemos digitalizar o microfilmar los documentos. También se deben foliar. Regla número 16. La documentación que ya se encuentra haciendo parte del acervo documental en el archivo históricos
cuya foliación estén sueltos en blanco se retirarán sin importar el contrario se encuentran empastados o considerados deben foliarse. No se deben enumerar los folios totalmente en blanco, cosidos o empastados que se encuentren en tomos o legajos en archivos de gestión o archivos de controles, pero sí dejar la constancia en el área de notas de instrumento de control o de consulta. Y si vemos una hoja suelta en blanco que cumple función de conservación, no debemos retirarlo, ni tampoco foliarlo, porque esto implicaría un deterioro en el material que contiene o transferencia de tinta. No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel, como son los CD, los discos digitales, videos, etc. Pero sí se debe dejar una constancia de su existencia y de la unidad documental a la cual pertenece.